Hola, somos WM Parkour y este sería el rol. A pesar de lo simple que suele considerarse el rol como técnica, consiste en un movimiento complejo para su correcta realización. Considerando esto, realizaremos un análisis detallado de la técnica, señalando fases claves a tener en cuenta. Ayuda a realizar un desplazamiento parabólico, aprovechando el impulso hacia adelante al llegar al piso. Lo ideal es proyectar los pies hacia el punto de recepción, teniendo cuidado en no retrasar demasiado nuestro centro de masa. Por la tercera ley de Newton, acción-reacción, al aplicarle una fuerza a un cuerpo, él mismo nos devolverá una fuerza igual en sentido contrario. Entonces, ¿qué pasa al caer? Para poder explicar mejor la técnica, daremos una definición de amortiguación para una persona que está realizando una recepción. Diremos que amortiguar es la capacidad de distribuir en el mayor intervalo espacio-tiempo posible la fuerza-peso. ¿Qué quiero decir con esto? No sé, después le ponemos emoción, no. Tutorial de mierda. Significa usar nuestro cuerpo para distribuir lo mejor posible las fuerzas, intentando que la amortiguación dure el mayor tiempo posible. Cuando flexionamos las piernas hacia un correcto peso en falso, dividimos esa fuerza que nos da el piso en pequeñas fuerzas en un intervalo de tiempo. Para una amortiguación ideal, buscaremos utilizar hasta el último recurso para reducir el impacto. Entonces, si caemos con piernas extendidas, nos lastimamos porque permitimos que el piso nos devuelva nuestra propia fuerza-peso en un único instante. En una correcta amortiguación, una parte de esa fuerza será intercambiada con el piso. En el primer apoyo del cuerpo por medio de los pies, la idea es caer con un cierto peso en falso, reduciendo las fuerzas que nos devuelve el piso a través de las piernas, evitando así lesiones. Esto que suena tan complicado se obtiene a través de años de entrenamiento y siempre se puede mejorar. A medida que pasa el tiempo, tu cuerpo asimila los momentos, distribuyendo cada vez mejor las fuerzas. Sin embargo, nuestro cuerpo aún no ha recibido toda la fuerza de la caída. Veníamos con el centro de masa retrasado. Es el momento de permitir que el mismo se adelante, a medida que flexionamos articulaciones de tobillo, rodilla y cadera, para reducir la fuerza con la que llegamos. Cuanto más vertical sea la caída, más compleja deberá ser la rodada, debido a que no se puede aprovechar el movimiento hacia adelante generado por el movimiento parabólico. Debido a esto, el centro de masa deberá estar por delante de los pies antes de chocar contra el piso. Direccionaremos los brazos apoyando las manos de esta manera. ¿Cuál? Esta. Amortiguaremos una pequeña parte del impacto con los brazos. Cuidado, muñecas. Para permitir un mejor apoyo de los músculos que cubren al omóplato. Aquí. Continuando por la diagonal de la espalda para lograr una rodada más continua. La rodada debe tomar una diagonal en la espalda. La cabeza debe ocultarse hacia el hombro que no usamos para rodar, evitando golpear el piso. El cuerpo debe estar lo más agrupado posible, obteniendo así una inercia más apta para la realización de la técnica, una inercia como la de una esfera. Es importante que la rodada sea continua y no por partes. Podemos observar que la rodada no fue fluida, sino que por el contrario impactó en ciertos puntos, por lo que nuestro cuerpo habrá hecho un gran intercambio de fuerzas en pocos puntos durante varios instantes. Resultado, nos lastimamos. Qué cosa seria. Esta rodada es más fluida, por lo que hay un mejor intercambio de fuerzas. Así nuestro cuerpo recibirá con mejor agrado este impacto y le invitará a tomar el té. Es importante mantenerse agrupado, utilizando la fuerza de giro para levantarnos más fácilmente y poder continuar con la carrera. Podemos continuar por la pierna contraria al que iniciamos el rol y así ayudarnos aún más a conseguir la posición vertical. Y si a esto le agregamos un impulso con los brazos, nos levantaremos con mayor facilidad. Esta mecánica del rol de frente sirve también para otras direcciones, aunque la posición de nuestro cuerpo varíe. Aunque este tutorial es un análisis de la amortiguación a través del rolido, queremos hacer hincapié en que es una técnica que tiene muchas aplicaciones, como superar obstáculos, esquivarlos o simplemente rozarlo.